Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este hermosísimo Papá Noel o Santa Claus. Miren nomás qué lindo que es. Mide aproximadamente 14 centímetros de alto y tiene varios detallitos bonitos en el tejido que hace que se vea más bonito, más detallado. Así queda este lindo Santa. También vamos a tejer a Mamá Noel o la señora Claus. Es nuestro siguiente tutorial para que esté junta la pareja. Y bueno, para tejer a Santa les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejerlo. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener la guía por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para comenzar, haremos sus brazos. Para este proyecto vamos a estar utilizando estos hilos de amigurumi Brillo de la marca Círculo, que tiene algunos brillos en el hilo, como se puede ver. Son muy lindos para estos proyectos navideños, pero ustedes pueden utilizar los que más les gusten, los colores que más prefieran. Y bueno, para los brazos vamos a empezar en verde haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y hacemos una vuelta de los mismos 8 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color blanco y vamos a hacer lo de siempre, lo que solemos hacer en los cambios de color, y es que primero, tejiendo en las hebras traseras solamente, es decir, en block, vamos a hacer 8 puntos deslizados. Y como las vueltas de puntos deslizados no cuentan como vueltas de altura, vamos para la vuelta número 4 y vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y hacemos 8 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al color rojo y tal como acabamos de hacer en el cambio de color, aquí hacemos 8 puntos deslizados en block. Y ahora en la vuelta número 5 vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Así es como va el brazo, así se va viendo estos cambios de color. Y ahora vamos a hacer
2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta número 8 hacemos un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo, así queda el brazo y ahora vamos a hacer el borde blanco de la manga. Para eso tomamos el hilo blanco nuevamente, le hacemos un nudito y lo vamos a enganchar en las hebras sueltas que quedaron aquí, en las hebras blancas en la parte del cambio de color a rojo. Entonces en esta primera hebra aquí disponible enganchamos el hilo blanco nuevamente, vamos a hacer 2 cadenas y a partir de ese mismo punto hacemos lo siguiente, hacemos un medio punto alto y una cadena y así hasta completar la vuelta. En ese punto rematamos y cortamos los hilos, así es como quedan los brazos. Aquí ya hice el segundo igual y vamos a reservar estos bracitos para pasar a hacer las piernas. Para las piernas empezamos en color café haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Ahora, tejiendo en bloc, vamos a hacer 15 puntos deslizados, como si estuviéramos haciendo un cambio de color. Y como estas vueltas de puntos deslizados no cuentan como vueltas de altura, vamos para la vuelta número 4 y tejiendo en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, vamos a hacer 15 puntos bajos. Ahora en la vuelta 5 vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 12 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color rojo. Ahora hacemos cambio de color, es decir que aquí en bloc vamos a hacer 12 puntos deslizados. Y ahora, en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer, vamos para la vuelta número 6 y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces
para tener 18 puntos bajos. Así, y hacemos una vuelta de los mismos 18 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto y vamos a hacer una segunda pierna exactamente igual, pero sin cortar porque seguiremos tejiendo. Entonces vamos a continuar tejiendo para hacer la unión de las piernas. Entonces necesitamos que este punto quede aquí para poder hacer la unión, es decir, en la cara interna de la pierna. Entonces, para eso tenemos que hacer 5 puntos bajos. De este modo, aquí ya llegamos al punto que queríamos. Y ahora desde aquí sí podemos unir la segunda pierna. Buscamos aproximadamente el punto que se corresponda, que los pies queden bien ubicados hacia el frente, aproximadamente acá. Y en esta vuelta de unión, que vendría siendo la vuelta número 8, vamos a hacer los 18 puntos bajos de esta pierna y los 18 puntos de la otra pierna, para tener un total de 36 puntos bajos. Así queda la unión de las piernas. Y ahora la vuelta número 9 será de los mismos 36 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color café para hacer el cinturón. Ahora vamos a vuelta de cambio de color, es decir que en Blow hacemos 36 puntos deslizados. No es necesario que cortemos el rojo porque ya vamos a cambiar nuevamente a él. Ahora vamos para la vuelta número 10 y hacemos en Blow 36 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color rojo. Así. Ahora nuevamente vuelta de cambio de color, entonces hacemos 36 puntos deslizados en Blow. Así se ve la zona del cinturón. Y ahora vamos para la vuelta número 11, tejiendo en Blow. Vamos a hacer 36 puntos bajos. Ahora con hilo dorado y con la aguja lanera vamos a hacer la parte de la hebilla del cinturón. Para eso vamos a ubicar aproximadamente 3 puntos centrales al frente del cinturón, al frente del cuerpo, e introducimos el hilo en este cambio de color, de tal manera que las líneas en rojo queden justo debajo del hilo dorado.
Entonces ubicamos esos 3 puntos y hacemos una especie de cuadrado alrededor de esos puntos. De esta forma, y le voy a hacer una segunda pasada a los hilos para que quede más grueso. Así queda. Así se ve este cinturón con su hebilla. Y ahora vamos para la vuelta número 12, que también sería de 36 puntos bajos. Vamos a rellenar las piernas hasta acá y ahora en la vuelta número 23 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 14 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 15 vamos a hacer 12 disminuciones . Así queda, rellenamos bien toda esta parte del torso y ahora con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color de la piel y tejiendo en bló aquí en las hebras traseras vamos a hacer una vuelta de los mismos 12 puntos bajos. Así, y la vuelta 17 será de los mismos 12 puntos bajos. Vamos a dejar el hilo suspendido aquí por un momento para hacer los detalles que nos hacen falta del traje. Entonces vamos a hacer el borde de su saco. Para eso vamos a tomar el hilo rojo nuevamente, le hacemos un nudo y lo vamos a enganchar al cuerpo. Lo tomamos de esta forma. Ahora recuerden que para la hebilla habíamos identificado 3 hebras, 3 puntos céntricos. Entonces vamos a dejar el punto céntrico libre y vamos a empezar a tejer desde la siguiente a este lado, es decir, acá. Tenemos que enganchar con cuidado nuevamente el hilo rojo. En esta parte tenemos un total de 36 hebras disponibles. Y como ya dijimos que debemos dejar esa hebra del centro suelta, entonces lo que vamos a hacer es que tejiendo a partir de este mismo punto vamos a hacer 35 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido y volvemos a hacer los mismos 35 puntos bajos. Así queda, en ese punto ya rematé y corté. Y ahora vamos a tomar el hilo blanco nuevamente.
Tomamos el cuerpo de esta forma y vamos a enganchar el hilo aquí justo abajo de la hebilla en el mismo espacio en el que enganchamos el hilo rojo hace un momento, si es posible. Cerramos y vamos a hacer en este borde 2 puntos bajos. Algo así. Y ahora vamos a hacer todo el borde inferior de la siguiente manera. Vamos a tejer en las hebras traseras solamente y vamos a empezar haciendo un punto deslizado, una cadena y un punto bajo en el mismo punto, así en toda la vuelta. Entonces, un punto deslizado, una cadena y un punto bajo en el mismo punto y continuamos tejiendo. Aquí en este borde también terminé como iniciamos, es decir, haciendo 2 puntos bajos y rematé y corté. Escondimos los hilos y así es como queda este borde del traje, así se ve de bonito este trajecito. Y ahora ustedes pueden decidir si cosen en este punto los brazos. Se cosen aproximadamente en esta vuelta, algo así, en esta posición, o pueden coserlos al final después de terminar la cabeza. Yo voy a optar por coserlos después de tener lista la cabeza. Entonces aquí voy a continuar tejiendo donde íbamos. Aquí teníamos 12 puntos disponibles. Y ahora vamos para la vuelta número 18, que es la primera de la cabeza, haciendo 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 19 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta 20 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la vuelta 21 hacemos 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. Así, este será el ancho total de la cabeza. Vamos a aplanar los puntos un poco con los dedos, a estirarlos un poco para que no se arruguen a la hora de continuar tejiendo. Y ahora vamos a hacer 12 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Ahora, en la vuelta 34, vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad
Entonces, para eso vamos a empezar a contar desde la última vuelta que tejimos, 6 vueltas hacia atrás. Y entre las vueltas 6 y 7, con 8 puntos de separación, van a ir ubicados un par de alfileres primero para fijarnos en que vayan a quedar bien hacia el frente, bien ubicados, bien en la posición adecuada, y una vez encontremos esa ubicación, vamos a proceder a poner los ojitos de seguridad. En mi caso estoy usando ojos de 9 milímetros y los voy a poner sin los tapones de seguridad todavía. Así quedan los ojos ya ubicados. Y ahora vamos a hacer unos pequeños detalles para los ojos. Entonces, primero tomamos una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y vamos a sacar el hilo por el punto lateral superior del ojo, acá aproximadamente, y volvemos a guardar el hilo por este punto de acá. Si quieren, podemos hacer una segunda pasada del hilo para que se note más esta parte blanca y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así, ahora tomamos una hebra de hilo café, que es el mismo que usamos para los zapatos, para hacer la parte de las pestañas. Vamos a sacar el hilo por el punto medio interior del ojo, acá, y lo vamos a esconder un poco en el inicio como para disimular esta parte un poco suavemente, así, y lo volvemos a guardar un punto más allá de donde tenemos el blanco, aproximadamente por acá, de esta forma. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así quedan los ojitos de nuestro Papá Noel. Las cejas las vamos a hacer más adelante, las añadiremos después. Ahora, lo que vamos a hacer es que en la parte de adentro vamos a anudar los cabos de los hilos para que no se muevan, para que no se suelten. Y además de eso, lo que yo hago es tratar de ubicar los tapones de los ojos de seguridad de tal manera que fijen los hilos en la parte de adentro y dar más seguridad a esto. Así, y ahora vamos para la vuelta número 35 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Vamos a empezar a rellenar la parte del cuello, rellenamos la cabeza. Yo no considero que sea necesario hacer algún soporte para el cuello porque es una figura pequeña y se sostiene bien, pero si ustedes lo consideran necesario, introduzcan lo que prefieran. Y ahora en la vuelta 36 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Continuamos rellenando a medida que vamos tejiendo y ahora en la vuelta 37 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 38 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos.
Ahora en la vuelta 39 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Vamos a cortar dejando una hebra larga con la que haremos también la nariz de Santa. Cortamos así. Ahora tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron. Alamos, introducimos por el centro del cierre y entre los ojos nos quedaron aproximadamente 6 puntos bajos visibles. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar los 2 puntos centrales para hacer la nariz. Sacamos el hilo a nivel de la parte de abajo de los ojos, aproximadamente por aquí, al lado de uno de esos 2 puntos céntricos que identificamos. Alamos. Damos bien la forma a la cabeza, así. Volvemos a guardar el hilo 2 puntos más allá y sacamos hacia el primero nuevamente. Y no vamos a tirar completamente de este hilo porque vamos a empezar a dar vueltas alrededor. Vamos a hacer tantas vueltas de hilo como podamos para lograr que la nariz nos quede algo abultada, un poco grande. Entonces voy a hacer muchas pasadas del hilo, todas las que pueda incluir acá. Así, yo di aproximadamente 15 pasadas de hilo y así es como queda la nariz de nuestro Santa, así se ve la cabeza. Se ve muy linda y ahora sí vamos a coser los brazos. Entonces los vamos a coser aquí al lado y lado del cuerpo, aproximadamente a este nivel, en esta posición. Cosemos los bracitos de Santa. Así es como quedan los brazos ya cosidos. Y ahora vamos a empezar a hacer su cabello. Para el pelo, en el hilo blanco con brillitos, vamos a empezar haciendo 30 cadenas. 30 cadenas en los que haremos los mechones que cubran toda la parte de atrás de la cabeza para dejar la parte de arriba calva. Entonces, en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto deslizado y aquí vamos a levantar 12 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 10 medios puntos altos. Ahora en la cadena base vamos a saltar una, en la siguiente hacemos un punto deslizado de esta forma y repetimos haciendo mechones de la misma manera, es decir, de 12 cadenas y 10 medios puntos altos, hasta que completemos 14 mechones. Así queda el pelo. Ahí ya rematé y corté.
Yo voy a pegar el pelo a la cabeza con silicona, pero si ustedes lo van a coser, dejan una hebra larga para eso. Así es como queda. Y ahora, antes de ubicar el pelo, vamos a tener que hacer las orejas. Entonces, para eso, en el color de la piel, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido y hacemos 5 puntos bajos nuevamente. En la parte del centro del anillo mágico vamos a cerrar con un punto deslizado. Rematamos y dejamos hebra para coser las orejas a la cabeza. Así es como queda la oreja. Así. Y hacemos otra oreja exactamente igual. Aquí ya están las dos orejitas juntas. Y las vamos a coser a la cabeza de nuestro Papá Noel. Aproximadamente en dirección de la parte inferior de los ojos vamos a ubicar unos alfileres aproximadamente a 6 puntos detrás de cada ojo. En ambos lados ubicamos un alfiler de esta forma para que queden iguales y las orejitas las vamos a coser así, haciendo que la parte del alfiler quede en el centro de la oreja. Entonces, en esta posición es que debemos coser las orejitas y ya les muestro cómo queda. Aquí ya cosí las orejas y pegué el cabello también. Así es como queda. La idea es que de los 14 mechones de pelo, lo que hicimos es que los dos primeros de cada lado queden adelante de las orejas para que formen patillas y los otros 12 mechones vayan distribuidos en la parte de atrás de la cabeza. Aquí yo pegué con silicona, puse alfileres para esperar a que se seque, hice de esta forma para que quede lo más recto posible y la idea es empezar a pegar el cabello aproximadamente 4 vueltas encima de cada ojo en dirección a 4 vueltas aproximadamente y aproximadamente 4 puntos detrás de cada ojo. Entonces, esta es la ubicación adecuada para el cabello de Santa. Aquí en la parte de atrás tratamos de ir lo más recto posible de una esquina a la otra. Y así entonces es como debe quedar. Es decir, que aproximadamente desde el centro de la cabeza nos quedan 8 vueltas de la cabeza libres en la parte de arriba. Entonces, así es como ubicamos el pelo de Papá Noel. Y ahora vamos a hacer las cejas. Para las cejas en blanco empezamos haciendo 4 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado, un punto bajo a continuación y un punto deslizado en la última cadena disponible. De esta forma, aquí ya rematamos. Yo no voy a dejar hebra porque esto lo voy a pegar a la cabeza también con silicona. Entonces corto aquí, así. Y vamos a pegar entonces con silicona esta cejita en el rostro. Aquí ya ubiqué la primera.
Entonces simplemente vamos a pegar la segunda aproximadamente un punto atrás del inicio de los ojos. Entonces esta segunda iría aproximadamente en esta posición. Y así es como quedan las cejas ya ubicadas. Recuerden, como siempre les digo, que pueden mirar las fotografías finales de los amigurumis que subo a mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y en Facebook como @amistejiendo o amistejiendomomentos para que puedan ver esas fotografías en alta calidad y puedan guiarse para hacer los detalles lo más parecido posible. Y bueno, así vamos con nuestro Santa y ahora vamos a hacer su barba. Entonces, para la barba empezamos en blanco haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos. Pero en esta ocasión, para darle relieve a los puntos, para que no nos quede plana esta barba, vamos a hacer los aumentos de la siguiente manera. Entonces, empezamos haciendo el primer punto bajo. En el siguiente punto hacemos entonces el primer punto bajo del aumento y el segundo punto de los aumentos va a ser un punto popcorn de 3 puntos altos juntos. Entonces, tomamos la lazada, introducimos por el mismo punto, pasamos el hilo solo por las 2 primeras hebras, de manera que queden 2 aros en la aguja. Tomamos la lazada nuevamente, introducimos por el mismo punto, pasamos el hilo solo por los 2 primeros aros de tal manera que nos queden 3 en la aguja y tomamos la lazada una tercera vez, pasamos el hilo por el mismo punto, pasamos el hilo por las 2 primeras hebras de tal manera que nos queden 4 aros en la aguja y los cerramos todos juntos. Así va a quedar un relieve que debemos ir sacando para la barba y así van a hacer todos los aumentos. Entonces continuamos en el siguiente punto haciendo un punto bajo, en el siguiente punto un punto bajo y nuevamente en ese mismo punto vamos a hacer el punto popcorn de 3 puntos altos juntos y así hasta completar los 18 puntos de la vuelta. Así queda esta vuelta con relieve. Y continuamos con la barba del mismo modo. Entonces, a continuación tendríamos que hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Entonces vamos a hacer eso. Empezamos con los 2 puntos bajos. Luego hacemos el primer punto bajo del aumento y en el mismo punto hacemos el punto popcorn de 3 puntos altos juntos. Y así continuamos hasta completar la vuelta.
A medida que vamos tejiendo, se va notando más la textura y la forma de la barba. La idea es que también se marquen un poco los laterales, así que manejamos bien los relieves de esta forma. Y ahora vamos para la vuelta número 7 y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos, aumentos de relieve. Así vamos. Miren cómo se ve de bien esta barbita. Ahora en la vuelta 8 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos, aumentos de relieve también. Así. Y la siguiente vuelta ya será la última en la que incluyamos los aumentos de relieve. Entonces aquí hacemos 5 puntos bajos y un aumento de relieve 6 veces para tener 42 puntos. Así. Ya no haremos más relieve, ya no haremos más puntos popcorn. Esta última vuelta la tejeremos normalmente y vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar. Vamos a dejar una hebra larga para coser. Ahora, estando así la barba aplastada, va a haber uno de los dos lados que quede un poco más largo que el otro. Así. Entonces la parte más corta es la que va a quedar hacia adentro de la barba y la parte más larga es de donde vamos a coser. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de adentro podemos poner un punto de silicona para pegar estos dos bordes para que no se abran y coser esto a la cara de nuestro Papá Noel, aquí justo debajo de los ojos, pero tomando solamente las hebras delanteras para la costura. Entonces voy a coser y ya les muestro cómo queda. Así es como queda la barba ya cosida. Miren qué bien se ve. La idea es que llegue a ambos lados y que tome estas curvas para que se vea más parecido a una barba todavía. Entonces, en este lado quedan aproximadamente 2 vueltas debajo de los ojos libres en ambos lados. Es así, pero en la parte del centro la barba va justo debajo de los ojos y la idea es que los relieves laterales queden así un poco notorios y que los centrales también queden así, que coincidan con la parte de abajo de los ojos. Así es como se ve esta barba. Yo cosí punto por punto para que se viera bonito. Así, solo tomando las hebras delanteras de esta parte de arriba. Y ahora vamos a hacer el bigote. Para eso, en blanco vamos a empezar haciendo 9 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado. Continuamos con un punto bajo. Ahora un medio punto alto. Luego hacemos 2 puntos altos.
Continuamos con un medio punto alto, hacemos un punto bajo y en la última cadena disponible un punto deslizado. En ese punto ya rematamos y cortamos y vamos a hacer otro bigote exactamente igual a este. Entonces aquí tenemos esta pieza, aquí tenemos las dos piezas listas del bigote y la idea es pegarlas con silicona al rostro de nuestro santa de esta forma, con la forma curva que adquiere naturalmente hacia arriba, así. Entonces pegamos uno hacia este lado y pegamos el otro hacia el otro lado, que coincidan aquí debajo de la nariz y que en la parte exterior queden un poco levantados, así. Entonces voy a ubicar estos bigotes y ya les muestro cómo queda. Aquí ya pegué con silicona estos bigotes, así es como debe verse. Dejé los alfileres para que vean cómo deben pegarse, para que se note un poco más. Así es como queda la barba y el bigote de nuestro santa. Y ahora solo nos faltan su gorro y sus gafas. El gorro, en tanto es el mismo para Papá Noel y para Mamá Noel, lo subo como un tutorial aparte. Voy a dejar por aquí arriba el enlace para que puedan acceder directamente a él. También van a encontrar el enlace en la descripción del video para que puedan hacer su gorrito. Y así es como se ve, así es como va ubicado el gorro en la cabeza de nuestro santa. Miren qué bonito se ve. Y para los lentes ocupé este material que es alambre de bisutería dorado. Este alambre es muy delgado y se moldea muy fácilmente. Y lo que hice fue ensayar con sus lentes. Los hice lo mejor que pude, la verdad, como les suelo decir en los tutoriales en los que hemos usado lentes, yo no sé cómo hacerlo, simplemente voy ensayando y probando hasta que me salen unos que me gustan. Normalmente utilizo un molde como un marcador o algo redondo para que quede bien formada los círculos, y de resto pues voy midiendo en el rostro para que quede como necesito que se vea. Y como este alambre se desdobla fácilmente, no es como el alambre más grueso que se queda en su forma, entonces en la parte superior, aquí donde se juntan los alambres, apliqué un poco de silicona líquida para que se queden allí fijos los lentes. También pueden utilizar pegamento instantáneo para esto. Y bueno, así es como han quedado los lentecitos y simplemente los voy a pegar con silicona en su posición. Y listo, así es como quedan los lentes ya pegados. Miren nomás qué bonitos que se ven. Qué bonito se ve nuestro lindo santa. Es muy tierno. Quedé muy contenta con el resultado. Así es como se ve. Y bueno, espero que a ustedes también les haya gustado. Espero que lo tejan. Recuerden que si este tutorial les gustó, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si lo tejen y subo sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.